Tema. Mire, por unanimidad, los diputados del Congreso local aprobaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México con el objetivo de legalizar los cambios en la organización del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. De esta manera, los legisladores locales aprobaron la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la de Pueblos Indígenas, además de la fusión de otras 3 dependencias. Así, Desarrollo Social se transforma en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la cual va a trabajar en una política enfocada a coordinar acciones y programas para el desarrollo, bienestar asistencial e inclusión ciudadana. Además, la Secretaría de Educación y la de Ciencia, Tecnología e Innovación se fusionan en una dependencia. Aún así, existirá el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación que operará de manera desconcentrada. Escuchemos, esto es lo que se dijo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local es sin duda la columna vertebral del ejercicio de la administración de la Ciudad de México. En él se vierten de manera clara las facultades, las atribuciones, las obligaciones, las responsabilidades que tendrán los diferentes entes, órganos de la Ciudad de México para atender y servir al pueblo de esta capital.